Bueno, y vamos a conversar en vivo en CNN Chile precisamente con quien era entonces el director del CERNAC, José Roa, actual encargado de Derechos Ciudadanos del comando de Michelle Bachelet. José, gracias por recibirnos y por conversar hoy con nosotros en CNN Chile. Buenas noches, una breve corrección. Sí. Soy profesor de protección al consumidor, no tengo ningún cargo ni rol en el comando de la presidenta Bachelet. ¿No hay ningún rol? Porque eso es lo que se había informado, ningún rol en el comando. No, esa información, como otras que aparecen en ese artículo, son falsas. Ok, veamos entonces, partamos por el principio. Se encarga, este informe sobre las cláusulas abusivas. ¿Es cierto que este informe probaba que existían cláusulas abusivas en los contratos entre otras empresas de la Polar? Efectivamente, se analizaron contratos de 9 distintos mercados, desde las tiqueteras hasta el mercado del retail. Y respecto de ello se tomaron un conjunto de acciones, desde demandas colectivas, denuncias a superintendencias, campañas de información, entre otras. Ese informe formó parte de la estructura de trabajo del CERNAC, de hecho fue encargado por el fiscal del CERNAC, que siguió trabajando en la actual administración y trabajó incluso con directores de la nueva administración. Señor Roa, pero específicamente respecto de la Polar, ¿decía el informe que los contratos contenían cláusulas abusivas? Más allá de si se estuvieran ocupando o no, ¿decía que contenía esas cláusulas, la Polar? Sí, respecto del mercado del retail financiero y el mercado bancario, sí decían que habían cláusulas abusivas y eso se denunció a la superintendencia de bancos. ¿Individualizaba la Polar o no? Incluía también la Polar, pero estaban todos los contratos del retail financiero y los contratos de la banca. Y este estudio fue entregado a la Superintendencia de Bancos, quien, de acuerdo a la circular 17, debe fiscalizar que sus contratos no tengan cláusulas abusivas. Este estudio luego se actualizó el año 2009 y fue denunciado formalmente ante la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras, quien, a contar del mes de abril del año 2006, tiene a su cargo la fiscalización del retail financiero. ¿Por qué ustedes llevan esto a la Superintendencia de Bancos y por qué no actúan como CERNAC directamente con la empresa, sea buscando un acuerdo con la empresa para compensar a los clientes y para evitar que estas cláusulas abusivas se aplicaran, o directamente demandando a la empresa? Porque la ley establece que el CERNAC debe denunciar ante la autoridad competente, que en este caso es la Superintendencia de Bancos, que fiscaliza, de acuerdo a la circular 17, al retail financiero en que sus contratos no tengan cláusulas abusivas. Esto lo dice la circular 17, así de claro. Señor Roa, a ver, justamente ya que usted toca el tema de la circular 17, la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras, quiero preguntarle si es cierto lo que aparece también en el reportaje, que dice que habían pugnas. Por un lado, Hacienda, Superintendencia de Instituciones Financieras y de Bancos, básicamente, y el CERNAC, y que desde el CERNAC y Economía, básicamente, que cobija al CERNAC, no estaban de acuerdo con esta circular. ¿Es cierto que había una pugna entre Economía y Hacienda respecto de si era la Superintendencia o si era el CERNAC quien debía fiscalizar en estos temas? Efectivamente habían ciertas discrepancias respecto a la circular 17, pero en los hechos el gobierno de la presidenta Bachelet presentó la demanda contra Cencosud y dio una sentencia por parte de la Corte Suprema. ¿Cuáles eran las diferencias entre Hacienda y Economía? Bueno, respecto del tipo de regulación y el rol de cada una de las instituciones, pero permítame decirles lo siguiente. El caso de Cencosud fue en marzo del año 2006. Cuando esta circular no estaba en vigencia. Con ocasión de eso nosotros tuvimos conversaciones, como relataba el ministro Ferreiro, con el propio ministro, con la gente de Hacienda, la Superintendencia de Bancos, y la conclusión, que fue la actuación del CERNAC, fue presentar esto ante los tribunales de justicia. Y luego, en el año 2007, este informe fue puesto en manos de la Superintendencia, actualizado el 2009 y denunciado formalmente ante la Superintendencia. A ver, señor, yo quiero volver al tema de la Polar, porque finalmente, claro, se va a la Superintendencia de Bancos, pero si ustedes como CERNAC, adicionalmente de la gestión que pueden hacer con la Superintendencia de Bancos, si ustedes como CERNAC detectan que una empresa está violando los derechos de los consumidores, se entiende que ustedes tienen las facultades legales para intervenir en ese caso, para solicitar una mediación o para demandar a esa empresa. Vuelvo a la pregunta, más allá de que hayan hecho lo de la Superintendencia, ¿por qué ustedes como CERNAC no actuaron contra la Polar en ese momento? El CERNAC agotó el ejercicio de sus facultades. El CERNAC advirtió en la cuenta pública 2005-2010 las prácticas de los contratos de adhesión. Durante mi administración yo no tuve una carpeta
con las repactaciones unilaterales. Yo lo que sí tuve fue la conciencia de que los contratos de adhesión del retail financiero estaban plagados de cláusulas abusivas y por eso se anunció la Superintendencia de Bancos, que es una entidad fiscalizadora que puede dar instrucciones al mercado financiero. No parecía razonable esperar 7 años, como sucedió con el caso Cencosud, siendo que la Superintendencia podía resolver esto de manera más rápida y más efectiva. Pero no entiendo cuál es la diferencia. ¿Por qué cuando Cencosud tiene una cláusula abusiva se le denuncia y se le lleva a un juicio que finalmente se termina ganando en la Corte Suprema? ¿Y por qué no se hizo lo mismo teniendo esos antecedentes, por ejemplo, en el caso de la Polar o en otros? En el caso de la Polar no se tuvo los antecedentes. Si se hubiese tenido los antecedentes, la actuación del SERNAC hubiese sido distinta. ¿Qué antecedentes faltaban en la Polar? La información que nosotros teníamos era que los contratos de adhesión estaban plagados de cláusulas abusivas. En el caso de Cencosud, nosotros supimos que la empresa estaba aplicando una cláusula abusiva, cobrando 530 pesos adicionales a los consumidores, y por eso el SERNAC tomó un curso de acción distinto. Roa, Usted comprenderá que el récord histórico del SERNAC, y particularmente durante el tiempo que me tocó dirigirlo, fue denunciar y demandar a las empresas que aplicaban este tipo de cláusulas. Denunciamos a 7 multitiendas por cobros ilegales. Sí. Perseguimos precisamente la colusión en el caso de las farmacias, y lo mismo hicimos en el caso de Cencosud. Señor Roa, lo sabemos, pero no estamos hablando específicamente de lo que hicieron, sino tratando de indagar si hay cosas que pudiendo hacerse no se hicieron. Pregunta, ¿usted recibió al menos una denuncia, no le digo 100 ni 1000, una denuncia de clientes que se quejaran por repactaciones unilaterales en la Polar, al menos una? El SERNAC recibe 400.000 reclamos al año. ¿De la Polar usted recibió una? ¿Al menos? En mi escritorio, lo que llegaban eran los casos colectivos por procedimiento, y no llegó dentro de los reportes de casos colectivos lo que usted plantea respecto al caso de la Polar. Sí llegó semanas después por parte del subdirector que venía de la administración anterior, y continuó y lo puso en el escritorio del director Peribonio. Eso fue lo que sucedió. Okay. Ahora, respecto a otra cosa que no se hizo en relación, por ejemplo, al Banco Estado, ¿por qué cuando Conadecus le pide que se haga parte de la demanda, también por cláusulas abusivas, el SERNAC prefiere dar prioridad a otras cosas? Porque uno entiende que si no es prioritario que el propio Estado cumpla con las leyes, ¿qué más puede ser prioritario? No, perdóneme, pero eso no es efectivo. Conadecus nunca solicitó al SERNAC hacerse parte. Pero le quiero decir 2 cosas más. Cuando una asociación de consumidores solicitó hacernos partes en demandas colectivas contra bancos, no solamente nos hicimos parte, sino que además hicimos presente al tribunal nuestro parecer. Y además, la propia ley establece que el SERNAC forma parte de los juicios colectivos desde el principio hasta el final. Y SERNAC le ha hecho un seguimiento muy cercano al caso del Banco Estado. Y le quiero asegurar que el hecho de tratarse de un banco estatal no implica ningún tipo de diferenciación respecto a la actuación del SERNAC. Si usted mira las demandas y sentencias obtenidas por el SERNAC, usted va a ver que hay sentencias condenatorias contra el Banco Estado, contra Metro, contra Ferrocarriles, contra Correos de Chile, todos ellos entidades estatales. Más allá de que Conadecus haya pedido o no haya pedido formalmente al SERNAC que se haga parte, era una demanda pública, por supuesto ustedes la conocían sin ninguna duda, usted dice que la siguieron con mucha atención. La pregunta es, ¿por qué no se hicieron parte, recién ahora, en la actual administración, el actual director del SERNAC se ha hecho parte? ¿Por qué durante su periodo no consideró importante hacerse parte en esta demanda que estaba llevando adelante Conadecus contra Banco Estado? Porque este procedimiento, el procedimiento colectivo, establece la tutela del SERNAC en todo el procedimiento. El primer notificado es el SERNAC. El SERNAC tiene un conjunto de pasos que acompaña la demanda colectiva. Si la demanda colectiva se cae, es notificado el SERNAC para poder revivir este juicio. El SERNAC forma parte de todos los juicios colectivos, y esto de hacerse parte no es más que un tecnicismo. Pero en otros juicios colectivos el SERNAC sí se ha hecho parte y sí los ha liderado. Efectivamente, Odecus solicitó que no hiciéramos parte de 2 juicios colectivos, y la solicitud la fundamentaba porque a su juicio, para una adecuada defensa ante la Corte Suprema, era necesario que el SERNAC estuviera presente y hiciera ver su parecer. Así lo hicimos porque lo solicitaron. Y en el caso con Odecus, yo mantuve personalmente conversaciones permanentes con sus dirigentes, y esta solicitud no fue hecha en esos términos, pero el SERNAC siempre acompañó el juicio porque el SERNAC forma parte de todos los juicios colectivos. Es como norma, digamos, que es parte
Pero ¿usted no consideró que como una señal pública era importante hacerse parte de esta demanda colectiva en contra de Banco Estado, estar más presentes y ser parte de ella, así como habían sido en el pasado parte de otras, por más que se lo pidieran o no, solo por el hecho de que era una entidad estatal que no estaba cumpliendo con la ley? Permítame decirle dos cosas. Primero, nos hicimos parte solamente en aquellas causas que las asociaciones nos pidieron hacernos parte, y la razón es porque las demandas colectivas también tienen un protagonismo las organizaciones de consumidores, y a nosotros nos parece sano que no tenga el monopolio de las demandas colectivas el SERNAC, sino que también las organizaciones de consumidores, que tienen un rol que es necesario e insustituible, y la razón por la que el SERNAC acompañó esta demanda sin hacerse parte es para fortalecer este rol. Esta, de hecho, fue la primera demanda colectiva presentada y fue presentada por una asociación de consumidores, una acción emblemática del movimiento de consumidores que a nosotros nos pareció necesario fortalecer de esta manera. Señor Roa, quiero volver al tema de la circular 17 de la Superintendencia de Bancos, de la que hemos hablado bastante hoy. Es cierto, como dice, en la defensa, entre otros, de Lawrence Goldborn, que esta circular permitía efectivamente a los bancos, a las instituciones financieras, a las casas comerciales aplicar de manera unilateral cláusulas en sus contratos? Yo discrepo de esa interpretación por dos razones. La primera es porque los hechos de Cencosud son anteriores a la circular 17. La segunda es porque la circular 17 mal podría tratar de modificar o derogar una ley de la República, sino que por el contrario lo que establecía era un requisito adicional de información a los consumidores, tal como luego quedara plasmado en la ley del SERNAC financiero. Ese fue nuestro parecer, así se lo dimos a entender a las empresas y a la Superintendencia de Bancos, y así lo ratificamos en el momento que denunciamos formalmente ante la Superintendencia de Bancos cláusulas abusivas que iban contra de este principio en el mercado del retail financiero como en el mercado bancario. Pero cuando uno lee la ley del consumidor y lee esta circular 17, la impresión que le queda es que la circular contradice flagrantemente lo que dice la ley. La ley dice una cosa y la circular dice una cosa completamente opuesta. Esa circular estaba contraviniendo la ley del consumidor cuando se redactó durante el gobierno de la presidenta Bachelet. A mi juicio, esa circular lo que hace es establecer un requisito adicional de información. En ninguna parte autoriza, ni deroga, ni modifica la ley del consumidor. Por lo demás, mal podría hacerlo, porque una ley de la República no puede ser derogada o modificada por un acto de una autoridad administrativa. Pero en lo concreto, ¿la existencia de esta circular sirvió para que algunas instituciones burlaran la ley? A ver, algunas instituciones trataron de torcerle la nariz a la ley del consumidor, interpretando ellos que esta circular los autorizaría. Así lo ha dicho, lo dijo la empresa en el caso Cencosud, siendo que los hechos fueron anteriores a la circular. Pero el SERNAC fue consistente hasta el día de hoy en sostener que la circular establece un requisito informacional adicional y no deroga la ley. Pero entonces la existencia de esta circular fue una mala cosa para los consumidores, finalmente. La interpretación de las empresas que trataron de torcerle la nariz a la ley, evidentemente es una mala cosa para los consumidores. A ver, pero hablamos de la interpretación de las empresas, pero mi pregunta es ¿qué hizo la superintendencia? Porque aquí usted dice, tuvimos este informe, tuvimos todos los antecedentes de que las empresas estaban teniendo estas cláusulas abusivas en sus contratos. Se los mandamos a la superintendencia. ¿Qué hizo la superintendencia con eso? Bueno, eso habría que preguntárselo al superintendente. ¿Qué le puedo decir yo? Nosotros, como vimos que esta práctica no se estaba ajustando, actualizamos el estudio del 2007 y el 2009 y formalizamos esta denuncia. Lamentablemente, la respuesta a esta denuncia no ha sido pública y yo la desconozco. Pero, señor Roa, aparentemente la superintendencia estaba de acuerdo con esa interpretación que hacían las empresas, porque la superintendencia recibe esto, dice de acuerdo a la circular 17, bueno, al parecer para ellos no había nada ilegal en lo que estaban haciendo las empresas. Entonces, no era solo la interpretación de las empresas, era también que la superintendencia tenía en la práctica, y los hechos lo prueban, exactamente esa misma interpretación de los hechos. Honestamente ignoro porque la superintendencia no respondió formalmente la denuncia que SERNAC hiciera, y en esto es tanto la superintendencia de la administración anterior como de la actual administración. Ahora, cuando no le responden a usted, al SERNAC me refiero, esta queja o esta presentación respecto a esta circular, la superintendencia y a los abusos que estaban cometiendo, cuando no recibe respuesta, ¿usted qué hace? ¿Se queja con alguien? ¿Qué pasó?
No, bueno, lo que hicimos fue actualizar el estudio del 2007 para verificar si se habían ajustado o no los contratos del retail y del mercado financiero. Y al ver que los contratos no se habían ajustado, presentamos dos denuncias. No, me refiero una contra el retail financiero y otra con la banca. Eso lo entiendo, pero me refiero dentro del gobierno, cuando se instala en el fondo este silencio de la superintendencia, ¿usted no se queja con alguien de que no le respondan? Bueno, es que lo que corresponde a la autoridad del CERNAC es denunciar. Y lo que verificamos es que no se había ajustado y denunciamos. Claro, esa es la facultad que entrega la ley al director del CERNAC. Pero como gobierno, si finalmente hay dos órganos del mismo gobierno, de la misma administración, uno el CERNAC dice A y otro la superintendencia dice B, uno entiende que alguien dentro del gobierno tiene que ponerse de acuerdo y decir, bueno, la postura aquí de nuestra administración es esta. ¿Usted le pidió a alguna autoridad que zanjara esta evidente diferencia que había entre el CERNAC y la superintendencia de bancos en la interpretación de la ley? Bueno, respecto al caso Cencosud, tuvimos la conversación, CERNAC presentó la demanda colectiva. Y respecto a lo otro, no hubo respuesta a la superintendencia. ¿Y esa conversación con quién fue? ¿Quién es el que dice finalmente que el CERNAC lo haga, pese a lo que opine la superintendencia? O sea, como relata hoy día en un artículo el propio ministro Ferreiro, que era el ministro de Economía, fue un almuerzo donde estuvo presente el CERNAC, la superintendencia de banco, la subsecretaria de Hacienda, el ministro de Economía, y el resultado de esa reunión es que CERNAC demandó colectivamente a Cencosud. Ahora, en esa reunión, la subsecretaria de Hacienda se mostraba de acuerdo con que los bancos podían y otras entidades modificar unilateralmente los contratos de acuerdo a esta circular número 17? Bueno, en esa reunión básicamente se trató de mediar las posiciones, pero dado que el caso Cencosud es anterior a la circular, se resolvió de la manera que yo le he indicado. Por eso que no me interesa lo de Cencosud, porque lo de Cencosud es anterior a la circular, o sea, no pueden ampararse en esa circular. Estoy preguntando, respecto a la circular, la subsecretaria de Hacienda, ¿estaba de acuerdo a que se podían amparar en ella los bancos para modificar unilateralmente y otras entidades financieras sus contratos? Mire, la superintendencia de bancos hizo parecer un conjunto de particularidades del mercado financiero que a su juicio requerían cierto ajuste respecto a la regla que establecía la ley del consumidor. Nosotros como CERNAC le planteamos que la ley era clara y que debía respetarse, y respecto al caso concreto se presentó la demanda, y respecto a los otros se encargó este estudio que luego se entregó a la superintendencia de banco, se actualizó el 2009 y se denunció formalmente. O sea, nos queda claro que había dos posiciones diferentes dentro del gobierno, que en el caso Cencosud, como era previo a la circular, pudo primar la posición del CERNAC, pero en todos los demás casos que son posteriores a la circular, al menos en las acciones, primó entonces la posición de la superintendencia, porque en esos casos no se demandó. Bueno, lamentablemente no supimos la posición formal de la superintendencia porque hasta el día de hoy no se ha conocido la respuesta frente a la denuncia que formalmente realizó el CERNAC. Señor Roa, la superintendencia depende de Hacienda, el CERNAC de Economía. Andrés Velasco, el entonces ministro de Hacienda, ¿sabía de la existencia de la circular número 17? O sea, bueno, supongo que sí, la circular 17 era conocida por todos los actores del mercado financiero, salía en los diarios, yo supongo que esto forma parte del conocimiento común de la gente que trabaja en este tipo de mercado. Más aún, si lo conocía y la defendía además la subsecretaria de Hacienda, tenía que conocer a su jefe, ¿o no? Bueno, es que es lo que le digo, en esa reunión en particular, el foco de la cuestión fue el caso Cencosud y se resolvió de la manera como yo le indico. Y respecto a lo otro, el CERNAC se quedó con la preocupación, encargó el estudio de 9 mercados, entre ellos el mercado del retail financiero y bancario, lo presentó a la superintendencia, luego lo actualizó, luego lo denunció y lamentablemente no conocemos la postura formal de la superintendencia porque no hubo respuesta a la denuncia del CERNAC. José Roa, exdirector de CERNAC, muchas gracias por haber conversado con nosotros en CNN Chile. Gracias a ustedes. Buenas noches.